Bueno, buenos días. Hoy vamos a seguir nuestras clases de el rol de las interacciones que vimos la vez pasada, que vimos Hartree-Fock y demás, y Thomas Fermi. Vamos a ver cómo las interacciones terminan incorporándose de una manera muy particular a la física de la mayoría, ¿verdad?, de los metales. Entonces, vamos a probar. Ok. Cualquier duda me consultan por el chat o el que se anima me lo pregunta directamente. Ok, entonces nos quedaba una gran pregunta para responder. Uno podía entender qué pasaba cuando cuando las interacciones podrían ser consideradas perturbativas. Uno tiene una respuesta, ve que más o menos eso va, por lo menos con el gas de electrones interactuante, uno encuentra a nivel de Hartree-Fock que el sistema es estable, pero lo que nos dejan los datos experimentales es que si uno pone las densidades normales que tienen los metales, el término de energía potencial es comparable al de energía cinética. O sea que hay que encontrar algún motivo por el cual uno puede ignorar las interacciones. De hecho, todo lo que vimos hasta ahora correspondiendo al sistema al grado de libertad electrónicos en materiales, todo es de una partícula, desde Bloch hasta las teorías de transporte que vimos. Esa idea maduró en los años 50 a través de la mente de Landau, que es un genio del siglo pasado, y en un sistema un poco más sencillo que los metales, que era en su momento una gran incógnita, que era el helio 3. Esa teoría, el helio 3 es un fermión, ¿no? Tiene una estadística fermiónica. Esa teoría se extendió a los metales rápidamente, se la formuló de manera mucho más formal, vale la redundancia, por varios de los estudiantes de Landau y otra gente. Y el alcance que tiene hoy en día la teoría del líquido de Fermi es enorme. Básicamente todos los metales que llamamos normales, entre comillas, son líquidos de Fermi. También se extendió a la física de los núcleos y a través de la física nuclear a estrellas de neutrones. ¿Está bien? Y el mensaje que tiene es increíble. Dice que el gas de partículas que interactúa entre sí, por eso el nombre líquido, en teoría de líquido de Fermi, porque en el gas uno piensa que no hay interacciones, en el líquido las interacciones ya empiezan a jugar un rol, puede ser descrito con un sistema de cuasipartículas, un nuevo concepto introducido por Landau, que básicamente son libres, son independientes, no libres, son independientes, no tienen interacciones entre sí. Entonces, de alguna manera, Landau logra, con esa idea, describir todos los detalles de estos sistemas, empezando por el helio 3 y siguiendo con los metales, que es lo que nos interesa a nosotros. De vuelta, no es una idea trivial, es una idea muy profunda. Está diciéndote que muchas veces, por supuesto no siempre, si no la física sería muy aburrida, lo único que hacen las interacciones es formar estados colectivos, como los que vimos en el plasmón, como los que vimos en los fonones, estados colectivos de electrones, y que esos estados colectivos se comportan como un gas de cuasipartículas independientes. Y que entonces todo lo que hicimos hasta ahora, en realidad, cuando usábamos la palabra electrón, hay que sacar la palabra electrón y poner cuasipartículas. ¿Está bien? Y eso le da coherencia a todo lo que vimos hasta ahora. O sea, el electrón de Bloch no es el electrón más la red, es el electrón con las interacciones de Coulomb entre electrones que da una cuasipartícula, y esa cuasipartícula está en la red. ¿Está bien? Lo que estamos describiendo entonces es algo más complejo. Si esto funciona, y es el caso,
Entonces, la descripción de electrones independientes, o de partículas, o cuasi partículas independientes, es central y se puede utilizar. Y eso explicaría cosas que mantenían a la gente totalmente ocupada en esa época, en los 50. Quizás una de las cosas más increíbles de un metal es que si uno toma los metales comunes, uno sabe que nada, la distancia de red es de más o menos 2 Angstrom, un par de Angstrom, ¿tá? Y es más o menos la distancia, si todos aportan un electrón, es más o menos la distancia media entre electrones. Sin embargo, el camino libre medio en un metal común, a temperatura ambiente, es 10 a la 4 Angstrom. O sea, básicamente el electrón puede recorrer un montón de sitios de red, un montón, se puede mover entre otros electrones, básicamente sin scattering, sin chocar con nadie. Eso, por supuesto, es todavía peor a baja temperatura, ¿no? Uno llega a tener longitudes, distancias medias libres, larguísimas. Entonces algo había que hacer. Y claramente, por lo que vimos en las clases pasadas, no es que la interacción es despreciable, es algo más, tiene que haber algo más que te está diciendo por qué esa descripción se mantiene. Por supuesto, si eso funciona, tenés explicado todo lo que ya aprendiste. ¿Está bien? De alguna manera, como dije recién, vas a reemplazar la palabra electrón por cuasipartícula. ¿Sí? ¿En dónde está basada esta idea de las cuasipartículas? ¿Cómo puedo formularla? La teoría de Fermi, de líquido de Fermi que hizo Landau, es completamente a lo Landau. O sea, no tiene una teoría microscópica, en esa época no se conocía la matemática para hacer la teoría microscópica, es fenomenológica y usando toda la intuición típica de Landau, para conectar cosas muy complejas con ideas muy simples. ¿Está bien? Cualquiera que haya leído los libros de Landau, de mecánica, por ejemplo, saben a lo que me refiero. Un tipo que podía ir directamente, tenía la capacidad de ver la idea rectora atrás de cosas muy complejas. Hoy en día, la teoría de Landau se puede usar como la usó la teoría de Fermi, de líquido de Fermi, se puede usar como lo hace Landau, que fue fenomenológico, se usa muchísimo para describir experimentos, pero además está fundada en teoría microscópica formal. Eso está fuera del alcance de la materia, hace falta las famosas teorías de campo que yo siempre comento cada tanto, y ahí tiene una definición exacta y formal. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver solo las ideas de esto. La idea básica de Landau es la idea de continuidad adiabática. Él dice que de alguna manera los estados sin interacción, o sea, yo tengo un hamiltoniano sin interacción, y yo lo modifico incorporándole la interacción, los estados que uno tiene en el límite sin interacciones y los estados que uno tiene con la interacción a full están conectados por algo que se llama continuidad adiabática. ¿Está bien? Esto no creo que lo hayan visto. Yo lo voy a dar en clases que sigue por otro tema, el teorema adiabático, que es una manera más de hacer perturbaciones. O sea, imaginen que ustedes vieron dos tipos de perturbaciones. Si el elemento de matriz es chiquitito, o sea, si la interacción es chica, uno hace perturbaciones independientes del tiempo. Si tengo algo que depende del tiempo, hago perturbaciones dependientes del tiempo a tiempos cortos. Eso es lo que uno aprendió en Teórica 2. Pero hay más posibilidades. Otra posibilidad es que tengas una interacción dependiente del tiempo, pero el cambio temporal es muy lento. Eso hay que especificarlo, ¿no? Es decir, qué quiere decir lento, qué quiere decir rápido. En ese caso, uno tiene el teorema adiabático. ¿Sí? Ese teorema lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Después hay más perturbaciones, por ejemplo, si la perturbación dependiente del tiempo es periódica, también hay otra teoría que se puede usar. Pero no nos desviemos del tema. Yo eso lo voy a dar en otra clase. La idea física es lo importante. Él dice que, de alguna manera, vos podés pensar que hay una conexión uno a uno entre los estados del sistema sin interacciones y el sistema con las interacciones prendidas. Entonces, imagínate para motivar la idea física, ¿no? Imagínate que uno tiene un sistema donde algún parámetro modifica el hamiltoniano. O sea, por ejemplo, que el término de potencial esté multiplicado por una constante,
y que esa constante directamente pueda ser muy fácil como una constante multiplicativa, o que la forma del potencial vaya cambiando, como en este dibujito, que yo paso de un potencial de caja a un potencial tipo oscilador, y voy moviendo lentamente en el tiempo los parámetros del hamiltoniano. Es un ejercicio mental, ¿está bien? Voy moviendo los parámetros del hamiltoniano de manera tal que ese potencial cambia. O, el caso que es el más común para este tipo de situaciones, tengo un hamiltoniano que es solo energía cinética, y tengo un término de potencial lambda. Lambda arranca en 0, eso quiere decir que estás libre, que no tenés potencial, y de a poco va subiendo hasta 1 hasta que llegas al sistema completamente interactuante. Si ese cambio es lento, y eso es parte de este teorema adiabático, uno puede resolver instante a instante una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Como no es que el hamiltoniano depende del tiempo de manera paramétrica, no es que realmente la energía no se conserva, ¿está bien? Lo que estoy diciendo es que el hamiltoniano cada tiempo es diferente. Entonces, si el cambio es lento, yo puedo pensar que a cada instante yo voy a tener una ecuación de autovalores. Y lo que estoy diciendo es que si ese cambio es lento, yo puedo tomar esa autofunción en cada instante, ¿sí? Y ver cómo esas autofunciones van evolucionando. Y lo que digo es que si yo me muevo en el parámetro, si yo voy cambiando el hamiltoniano, las energías van a ir cambiando un poco, pero yo voy a poder hacer un camino, o sea, una conexión entre el autovalor y la función original, sin interacciones, con lambda igual a 0 y con lambda igual a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que está aquí. Si uno hace el espectro de este hamiltoniano, y uno va aprendiendo la interacción, bueno, las energías van a ir cambiando. Uno resuelve a cada instante de tiempo, con un valor de lambda dado, hace toda la teoría común, ¿está bien? No resuelve todo completo dependiendo del tiempo. Dice, no, yo puedo, si voy lento, a cada instante resolver mi hamiltoniano. Entonces uno hace el espectro y lo que encuentra, o espera encontrar, es algo como esto. Que las energías se mueven, pero básicamente la energía del fundamental sigue siendo el fundamental, la energía del primer excitado sigue siendo la energía del primer excitado, y uno puede rastrear el estado original sin interacciones y el estado final con interacciones. Si vuelven a este ejemplo, el estado fundamental va a tener una cierta energía, va a tener cierta asimetría, ese estado fundamental va a tener otra energía, pero va a seguir siendo fundamental, y va a tener las mismas simetrías. ¿Está bien? Ahora, ¿esto funciona siempre? Porque si esto funciona siempre, se acabó la física, digamos. Yo todo lo puedo mover a esta imagen. Y no pasa eso. Puede haber soluciones que tengan otras simetrías, y esas energías se pueden cruzar. O sea, puede ser que no eran el estado fundamental, y cuando yo prendo la interacción, ahora son el estado fundamental. En ese dibujo que está ahí, sería como una energía que cruza hacia abajo, que era excitada, y ahora se hace fundamental. Cuando hay cruce de niveles, uno dice que hay una transición de fase asociada con ese cambio paramétrico del hamiltoniano. O sea, si yo muevo el parámetro y voy cambiando el hamiltoniano, y en algún momento cambia el estado fundamental, cambia la naturaleza, un nivel se cruza, eso quiere decir que si yo hago mecánica estadística, el estado fundamental va a ser distinto. El estado fundamental no, el estado de equilibrio va a ser distinto. Porque como el fundamental es diferente, hay un cambio. Y eso lo asoció Landau con la idea de transición de fase. O sea, si vos tenés niveles que se cruzan, cuando hay un cambio en, en las simetrías, vas a tener un cambio en el estado de equilibrio. Entonces, ¿cuándo funciona esto? Cuando no hay transiciones de fase. Si las interacciones son muy fuertes o tienen un rol muy particular, y lo que generan es una transición magnética, como la que vimos, entonces ahí ya no te va a valer más esta teoría de líquidos de Fermi. No vas a poder tomar los grados de libertad nuevos del sistema magnético y hacer una correspondencia 1 a 1 con los grados de libertad del sistema paramagnético que estaba antes. No podés. ¿Está bien? Lo mismo sucede si tenés transiciones metal-aislador, o arrancás con un metal y vas cambiando el hamiltoniano, pero en algún momento se hace aislante, ahí ya no podés usar esta idea.
Sin embargo, por más que parece difícil de que esto suceda, sucede más de lo que uno cree. O sea, sucede un montón. De hecho, es la definición de metal normal. La definición que se da en física de la materia condensada de un metal normal es que su estado fundamental se puede relacionar de manera unívoca con un metal simple sin interacción. ¿Está bien? Si uno puede conectarlo adiabáticamente. Si uno apagase de manera lenta la interacción, terminaría con el metal más común sin interacciones. ¿Está bien? Esa es la idea de continuidad adiabática. Se puede demostrar que eso sucede así, o sea, se puede demostrar que es válida esa descripción pensando en autoestados instantáneos y que uno puede ir siguiendo la trayectoria de esos autoestados instantáneos a medida que uno va cambiando los parámetros. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entendió la idea? Es una clase más conceptual. Sí. ¿Está bien? Ese Entonces, diagrama que hay acá sí, en esta diapositiva sí. es digamos, como cada nivel de energía tiene la variación esta tiene la solución de haber variado el hamiltoniano, haberme Este, fijado claro, vos en haces los así, bits. mira, pones lambda igual a 0, resolves el hamiltoniano. Y te da los niveles de Sí. energía acá. Acá. Ahí. Mm. ¿Está bien? Ahora agarrás, movés tu perilla temporal, va cambiando el tiempo, tenés otro lambda. Entonces agarrás y resolvés ese otro lambda. Y te da las energías que están ahí. Y así lo vas haciendo con cada lambda. Eso es lo que te dice el Ah, teorema ok. diabático, que vos podés hacer eso. Sí. Fíjate que formalmente vos tenés que resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, completa. Eso sería no hacer Sí. aproximación. La aproximación es que a cada instante, si el cambio es lento, le das tiempo a la función de onda a acomodarse al nuevo hamiltoniano. ¿Sí? O sea, vos estás en un autoestado. Si vos estás en un autoestado, no evolucionás temporalmente. Estás en tu autoestado. Pero ahora te cambian el hamiltoniano. Si a vos te lo cambian de golpe el hamiltoniano, hay un ejercicio en F4, no sé si se acuerdan, que hay una caja que está la función de onda del fundamental y de repente la caja se duplica en tamaño. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? ¿O lo vieron? Es un lindo ejercicio Mm. para hacer. Es No. un hermoso ejercicio. O sea, ustedes tienen un potencial cuadrado, están en el estado fundamental, y lo que sucede es que a un instante t0, la caja se duplica en tamaño. Entonces, ¿qué sucede con la función de onda? Bueno, lo que sucede es que en esa función de onda que era autoestado, ahora se escribe como la combinación lineal de los nuevos autoestados. Si el cambio fue muy rápido, eso decae en el tiempo, porque es una mezcla de un montón de autoestados. ¿Está bien? Pero si el cambio es lento, y la caja va cambiando muy despacito, tu función de onda es casi autoestado en cada instante. Entonces va cambiando lentamente y uno puede seguir el camino de evolución tanto de la energía como de la función de onda. ¿Se entiende? Entonces vos podés Sí. pensar que la función de onda a un tiempo dado es la función de onda, esta que está acá, es la función de onda, ¿sí?, con ese lambda fijo. O sea, en vez de resolver la ecuación completa dependiente del tiempo, vos resolvés la ecuación independiente del tiempo con t fijo. ¿Está bien? Eso es una aproximación. O sea, formalmente vos tenés que resolver la ecuación completa. ¿Está? ¿Cuándo vale esa aproximación? Cuando el cambio es lento, entre comillas, hay que demostrar qué quiere decir lento, en la perturbación. O sea, si el cambio temporal es muy lento comparado con las frecuencias típicas de Bohr, la inversa es la frecuencia típica de Bohr, entonces esta aproximación es buena. ¿Está bien? Y eso es lo que está diciendo Fermi. Landau. Landau dice, esta idea la podemos llevar a los metales. Yo sé que hay una idea de continuidad entre el metal normal que yo veo y el metal ideal que yo conozco, mi sistema de referencia, que son los fermiones no interactuantes. Yo puedo hacer una correspondencia uno a uno. El fundamental del estado sin interacciones se va a corresponder con el fundamental con todas las interacciones prendidas. ¿Sí? Como que yo Sí. puedo seguir la historia a medida que la interacción se hace más fuerte de esa energía del fundamental.
Fíjate que vos no vas a querer calcular las energías en particular. Lo que vos querés es que la naturaleza del estado sea parecida a la naturaleza del estado sin interacciones. Ahora vamos a ver cómo. Perfecto. De Gracias. vuelta, puede fallar y puede fallar mucho. En general, lo que puede suceder es que alguna otra solución que estaba alta en energía pase a ser el nuevo fundamental. Si sucede eso, toda la teoría del líquido de Fermi falla, porque lo que tenés es una transición de fase. ¿Está bien? De alguna manera se parece a la clase anterior. Si tu estado fundamental es antiferro, cuando vos eso lo pongas en una red, cuando vos resuelvas una red entera, vas a tener un antiferromagneto, ¿sí? Pero si vos cambiás los parámetros y tu estado no es más antiferro, el singlete, bueno, vas a decir, bueno, es otra cosa, no es más el singlete, cuando yo llevo eso a la realidad, voy a tener otra fase. Entonces, cuando hay cruce de niveles en este tipo de evolución adiabática, uno asegura, ¿sí?, que hay una transición de fase, porque hay un cambio de simetría del estado fundamental. Pero mientras no haya cambios de simetría del estado fundamental, lo que va a suceder es que los niveles se van a mover, pero van a mantener la relación entre ellos. El primer excitado va a seguir siendo el primer excitado, el segundo, ¿está bien? Igual lo que nos interesa es esta conexión entre estado inicial y el estado final para poder relacionar las propiedades del sistema con interacciones con el sistema sin interacciones. Pregunten, porque es todo conceptual la clase. Ok. Entonces yo lo que quiero con esta idea en mente es decir que estas cuasipartículas que se forman en un sistema interactuante las puedo asociar con excitaciones sencillas de mi sistema de referencia, que es el gas de Fermi común que uno aprende en teórica 3, el que vimos, el de electrón libre primero. Entonces, supongamos que todo esto, lo adelanto, va a funcionar a bajas energías. Siempre lo que a uno le interesa son las bajas energías. ¿Por qué las bajas energías? Bueno, porque las altas energías son muy lejanas, están muy altas, entonces no juegan un rol importante, y después porque tengo la energía de Fermi, que me dice que todo va a ocurrir ahí alrededor, ¿está bien? Entonces, ¿cuáles son las excitaciones del sistema libre, independiente? Ya la vimos en la clase pasada. Vos lo único que podés hacer es, si vos estás conservando el número de partículas, es partícula agujero. O sea, vos tenés un electrón, lo promovés por arriba de la energía de Fermi, y la excitación es el electrón acá arriba y el agujero debajo de la superficie de Fermi. ¿Está bien? Eso vimos en la clase pasada, que eran las excitaciones del sistema sin interacción. Cuando había interacciones estaba el plasmón, por ejemplo, que era algo más complicado. Pero para el sistema sin interacciones es partícula agujero. Otra excitación, esta trivial, es, yo tengo mi esfera de Fermi, le agrego una partícula, le agrego un electrón. ¿Sí? Entonces eso está más alto en energía que el fundamental. Esos son los estados que vamos a ver ahora de describir o entender un poco con esta lógica cómo puedo vincular. Entonces, suponete que vos tenés el hamiltoniano con las interacciones prendidas. ¿Está bien? Y lo que voy a hacer es apagarla, la interacción. Voy a hacer la conexión que les conté recién, pero al revés. Yo estoy en el sistema que tengo que describir, mi metal normal, real, con todas las interacciones prendidas, y voy a hacer este ejercicio mental. Voy a ver de apagar muy lentamente, con esta exponencial ahí que está ahí, muy lentamente, voy a apagar la interacción. ¿Sí? Los estados, esto es teoría de cuántica, evolucionan en el tiempo con el operador de evolución temporal. ¿Está bien? El operador de evolución temporal es el que vieron en teórica 2. ¿No? Es alguna exponencial ahí con el hamiltoniano. Hay alguna integral dando vuelta, pero básicamente es E a la el hamiltoniano por el tiempo. O sea, el generador de la evolución temporal es el hamiltoniano. Entonces yo tengo eso. Entonces, si vale continuación adiabática, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si yo agarro cualquier sanguchito y quiero ver cómo evoluciona, cualquier bracket, y quiero ver cómo evoluciona en el tiempo, si hago tender el tiempo infinito, como el hamiltoniano tiende al hamiltoniano independiente, el estado ese número, tiene que tender al número libre. Por eso el sub-cero del término después del límite de t tendiendo a infinito. O sea que
De alguna manera, el estado ahora lo voy a hacer más explícito, si yo tomo cualquier valor de estos, o valores de expectación más adelante, cualquier valor de estos, cualquier bracket entre dos estados interactuantes, y dejo que pase el tiempo en infinito, eso tiene que ir al sistema libre. O sea que estos estados tienen que estar conectados. Este estado tiene que compartir cosas con el estado cero. Tiene que compartir cosas. Si no, ese límite no funcionaría. Y en particular, ¿qué? Bueno, lo que te va a decir que comparten, porque no van a ser iguales, está claro, porque hay interacción. Pero hay algunas cosas que van a estar ahí, que van a seguir funcionando. ¿Cuáles son? Todas las propiedades que están protegidas por simetrías. O sea, cualquier simetría que tenga el hamiltoniano completo, el completo, porque el hamiltoniano libre tiene más simetrías, ¿está bien? O sea, piénsenlo explícitamente para los electrones en el metal. Vos lo que tenés es Coulomb, ¿está bien? En el libre, que es la energía cinética, y Coulomb. Cualquier simetría que te respete ese hamiltoniano va a estar presente tanto en el límite donde la interacción se apagó, como en el límite con la interacción prendida. Por ejemplo, si tiene carga E, ese estado tiene una carga E, lo mismo va a pasar con el estado libre. Lo mismo, esos números cuánticos tienen que ser iguales. ¿Por qué? La carga se conserva. Entonces, como la carga se conserva, por más complicado que sea tu potencial, sigue siendo una conservación. Entonces, tanto la carga del estado con la interacción como el estado sin la interacción, ambos tienen que tener la misma carga. Si tienen la misma carga, van a llevar la misma corriente. ¿Está bien? Van a llevar la misma corriente. Si tiene un spin sigma, el otro tiene que tener otro spin sigma. ¿Está bien? La corriente conmuta con el hamiltoniano. El spin conmuta con el hamiltoniano. Todas esas simetrías siguen vivas ahí. No se van a ir. Entonces, esos números cuánticos van a seguir siendo válidos. Va a tener la misma carga, va a transportar la misma corriente, va a tener el mismo spin. Y algo muy importante, aparte de estas conservaciones, como yo puedo definir el operador número así, y de vuelta ese operador número tiene que estar vinculado en el límite no interactuante con el operador número del caso sin interacciones, va a mantener la misma distribución de Fermi-Dirac. O sea, las cuasipartículas, que son estos estados con toda la interacción prendida, van a tener la misma carga que en el caso sin interacciones. Van a transportar la misma corriente, van a tener el mismo spin y van a obedecer la misma estadística. ¿Está bien? De vuelta, esto es porque no hay transiciones de fase. Los estados colectivos que uno ve en materia condensada cuando hay transiciones de fase son extremadamente complejos. El caso más extremo, uno de los más extremos, es cuando tengo el efecto Hall cuántico fraccionario. En ese caso, las cuasipartículas ni siquiera obedecen la estadística de Fermi-Dirac. De hecho, no son ni bosones ni fermiones. O sea, son cosas muy complicadas con estadísticas particulares. Ni de fermión, ni de bosón. Pero si no hay algo espectacular en el medio, si no hay una transición de fase, entonces los números cuánticos esos siguen siendo válidos para describir el estado con interacciones. Copiado, mapeado uno a uno con el estado sin interacción. Sin transiciones en el medio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a definir mis cuasipartículas de vuelta con estas ideas? Las cuasipartículas son las excitaciones del sistema con interacciones. Como partícula agujero, los mismos tipos de excitaciones que tengo en el sistema de referencia libre. Lo puedo etiquetar con los mismos números cuánticos. Van a tener el mismo K, la misma carga, el mismo spin, el mismo momento. Todo eso es igual. Y van a ser fermiones. ¿Está bien? Hasta ahí, todo bien. Estas cuasipartículas van a compartir eso. Esto es fácil de creer, porque son las cosas que conmutan con el hamiltoniano en todos los momentos, con la interacción toda prendida o sin prender. Así que uno tiene esa lógica de decir, bueno, yo voy evolucionando mi sistema
tiene que haber una correspondencia. ¿Pero por qué le digo cuasi partícula y no partícula? Bueno, le digo cuasi partícula porque yo no puedo garantizar que ese estado sea un autoestado. Tengo que ver si eso está bien definido. ¿Sí? ¿Cuánto vive esa cuasipartícula? O sea, yo arrastré el sistema haciendo esta correspondencia 1 a 1 y lo llevo al estado con interacción. Pero ahora la interacción es la de Coulomb. La de Coulomb uno esperaría que el scattering sea muy fuerte, porque es de largo alcance, porque los electrones están metidos adentro del metal, están confinados. Yo armo un estado coherente de un montón de electrones. ¿Quién me garantiza que el scattering no desarme el estado coherente? ¿Sí? Fíjense que nosotros vimos un estado colectivo en los fonones. Sin embargo, la interacción de los fonones es lineal, ¿también? Es muy sencilla. Entonces esos fonones quedan automáticamente independientes. Pero si vos tratás de hacer lo mismo con el fonón, resolverlo, pero con interacciones de Coulomb, no te va a ser tan fácil, ¿está bien? Entonces la pregunta es, ¿estos estados colectivos, estas cuasipartículas, tienen sentido, están bien definidos? ¿Cuán lento tengo que hacer la conexión entre uno y otro? Desde el punto de vista académico. Y en la vida real, esos autoestados, esas cuasipartículas, ¿puedo detectar? O sea, cuando yo miro en el experimento y veo una resonancia en la energía, que es lo que uno dice que es una partícula, ¿no? Cuando uno mira una resonancia en la energía, cuando uno hace transporte, ¿tengo que hacerlo muy rápido porque esto se desarma, se degrada en el tiempo o tiene coherencia y yo puedo pensar que hay una particulita moviéndose ahí? ¿Está bien? Necesito establecer eso. Y tengo que averiguar qué impide, porque las cuasipartículas terminan funcionando, qué impide que Coulomb destruya las excitaciones colectivas de electrones. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bueno. Ok, entonces ese es el punto. Yo puedo pensar en estas cuasipartículas, puedo pensar en esta correspondencia de números cuánticos con el sistema de referencia libre. Con eso en mente, ahora tengo que probar que para mi problema particular, que son los electrones en un metal, la interacción de Coulomb no los desarma, ¿está bien? No los desarma. Ok, para calcular la medida media voy a usar la regla de Oro-Fermi, ¿está bien? La regla de Fermi te dice la probabilidad de que vos vengas a un estado particular o te vayas de un estado particular. ¿Está bien? Son todos los procesos que vinculan el estado inicial con el estado final. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula general en este caso para la regla de Fermi. Esto sale de teoría de perturbación dependiente del tiempo a primer orden. ¿Sí? Por más que parezca muy espectacular, en realidad tiene una estructura extremadamente sencilla, que una vez que uno lo aprende, lo puede escribir de manera rápida. Esto me dice, la inversa del rate, del tiempo típico donde la frecuencia con la cual entro y salgo al estado es 1 sobre la vida media. ¿Está bien? Eso es fácil. Es 1 sobre la vida media. Eso te dice cuán rápido salís del estado K que estás mirando. Después tengo un 2 por el spin. Eso es fácil. Tengo que sumar todos los estados posibles finales, ¿no? Todos los estados intermedios. Yo estoy en el K y voy a escatear con todo el mundo, ¿sí? Primero hay un número que te dice cuán probable es pasar de ese estado K inicial a cualquier otro estado. Y eso es el elemento de matriz. Esto es la física particular de tu problema. Depende de cuán fuerte es el acoplamiento entre el estado K y cualquier otro estado. En nuestro caso va a ser Coulomb, pero ya sabemos que Coulomb en general, cuando hay muchos electrones, está apantallado. Así que ya lo escribí como lo vimos en la clase pasada. ¿Está bien? Donde epsilon es la constante dieléctrica, la función dieléctrica. Y estoy en el límite estático, puse omega igual a 0 porque quiero que sea muy, muy chiquitita la energía porque quiero solo la baja energía, no quiero excitaciones gigantescas. ¿Está bien? Todo a baja energía. Quiero saber la baja energía del modelo. El segundo término, esa delta, no es otra cosa que la conservación de la energía. ¿Está bien? Entonces, vos sabés que vos entrás con un estado K, va a escatear con un estado K', van a intercambiar
un momento Q, que se lo da el potencial, y va a salir un estado K más Q y K' menos Q. ¿Sí? Esa es la situación de scattering, y esa delta me garantiza que se conserva la energía. Y después tengo que sumar la probabilidad de ir o salir del estado. ¿Por qué? Este es el punto más importante que uno olvida en general si lo piensa muy rápido. Uno dice, bueno, yo tengo una probabilidad de scattering, entonces hago el scattering. No, no es tan fácil, porque esos fermiones. Entonces, si vos haces el scattering se puede llevar a cabo si hay lugar donde ir. O sea, básicamente tienes que tener el estado destino desocupado, porque si está ocupado, el principio de exclusión no te deja ir ahí. Entonces, ¿cómo aparecen esos principios de exclusión? Bueno, suponete que vos salís del estado K, que es esto que está aquí. Ese término que está ahí, ¿no? El scattering desde el estado K. Ok, primero, n de K no puede ser 0. Eso es obvio, ¿no? Si n de K es 0, no tenés scattering de ahí. El n de K' no puede ser 0, porque es el que va a scattering con vos. Entonces, K y K' tienen que estar ocupados. Y los estados de destino, n de K más Q y n de K' menos Q, tienen que estar vacíos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estoy poniendo ahí. ¿Está bien? Si n de K más Q vale 1, eso vale 0. No tenés posibilidad de hacer el scattering por el principio de exclusión. ¿Está bien? Entonces, en general, la regla de Oro-Fermi es matriz, ¿sí?, que vincula los estados al cuadrado. El elemento de matriz te da la intensidad de la interacción, multiplicado por cualquier conservación que haya, y multiplicado por el espacio de fase, disponible para el estado final. ¿Está bien? Si no tenés espacio de fase, no vas a poder hacer la transición. Es imposible. Fíjense que de vuelta, el que se combina con Coulomb para que las cosas sean muy particulares es el principio de exclusión. El principio de exclusión es central en los fermiones, mucho más de lo que uno aprende en teórica 2, muchísimo más. Define la física de todo el sistema. Por supuesto hay un término más que es el scattering hacia el estado K. Si yo estoy viendo el rate al cual el estado K aparece y desaparece en el sistema, después va a haber scattering que me meten cosas en el estado K. Ese es el otro término, el último que está ahí. Que es al revés, ¿no? Es 1 menos NK. Si el NK está vacío, yo puedo hacer el proceso al revés. Ok, esa es la regla de Fermi en general. ¿Está bien? Se puede, ya les digo, la manera más fácil de acordársela es el elemento de matriz al cuadrado que me dice cuán fuerte es el acoplamiento entre los estados inicial y final, multiplicado por la delta de conservación de energía, ¿sí?, multiplicado por el espacio de fase. Si no tenés lugar en el espacio de fase del final, chau. ¿Está? Ok. Una pregunta ahí. Dale. El NK más Q y el NK' menos Q. Sí. Dijiste algo así como que son, o sea, mi estado final es el K y es el K', el inicial es el K, eso sería como lo que pasa en el medio con Esperá, otros. ¿estás acá? ¿En este me estás hablando? Sí, o en el de abajo también. Bueno, dale, empecemos con este, así lo hacemos más fácil. Como exactamente qué es el NK más Q y el NK' menos Q, Los porque N, si esto, dije que podían ser 0, pero si son 0, chau todo esto. claro, Como no a solo ver, ese término, el de abajo también. fíjate, mirá, viene así, mirá. Vos venís con NK, o sea, vos venís con momento K, un electrón, y viene otro electrón con momento K', ¿sí? Sí, Intercambian momento Q, eso te lo da el B. Intercambian sí, momento, porque chocan, ¿está bien? Chocan, sí, bueno, interactúan por Coulomb. Entonces, pasás un momento Q. Como el momento se conserva, salís con K más Q y con K' menos Q. Ese es el proceso físico, ¿está bien? sí. Ahora, ¿cuándo puede pasar eso? Bueno, dependiendo de lo fuerte que sea Coulomb, te dice cuán probable es. Los K no pueden ser cualquier cosa, se tiene que conservar la energía, pero además, el estado K tiene que estar ocupado. O sea, tiene que haber Sí, un electrón con el estado K. Eso es el NK, que está ahí. Ese NK tiene que valer 1. sí. El estado K' tiene que estar ocupado, porque vos estás escatereando con K'. Si no hay K', Claro, si no, no pasa nada. Sí. entonces ese también tiene que valer 1. Y el destino tiene que estar libre. ¿Está bien? El destino tiene que estar libre.
Si n de k más q está ocupado, n de k más q vale 1. Entonces 1 menos 1, 0, y no lo podés hacer. Entonces, para que este proceso sea viable, n de k más q tiene que ser 0. O sea, el estado destino tiene que estar vacío. Y lo mismo con k' menos q. Si esos dos estados están vacíos, esos dos n's valen 0, y entonces ese término es viable, vale 1. Ok, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, ahí lo veo. Claro, entonces vos tenés que tener dos cosas. Tenés que tener los estados que interactúan y tenés que tener el espacio de fase de destino tiene que estar libre. Eso porque son fermiones. Sí, ¿Sí? sí. Sí, no. La interacción efectiva entre fermiones siempre tiene que tener en cuenta el principio de exclusión. Es súper fuerte. Muy bien. ¿Sí? ¿Está Gracias. bien? Sí, sí, Perfecto. sí. Entonces, usando la regla de Euler Fermi, yo voy a calcular, no voy a hacer las cuentas porque es simplemente hacer un montón de integrales por ahí. Eso está en los libros y demás. Pero repito, esta clase me interesa más lo conceptual que la cuenta en sí. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula a un caso muy sencillo. Tengo mi mar de Fermi y pongo una particulita K. ¿Está bien? En el estado K, por supuesto arriba de la energía de Fermi. Y eso va a interactuar con un par partícula-agujero, con una excitación partícula-agujero. Entonces, ¿qué pasa? Este estado K, estaba ahí solito, va a intercambiar Q con algún estado que estaba abajo del mar de Fermi, se va a cambiar en Q, va a ir de K a K menos Q, acá el agujero se va a promover de K' a K' más Q. Ese es el proceso que estoy pensando. Ese proceso simplifica mucho la ecuación anterior, ¿está bien? Simplifica mucho la ecuación anterior, porque hay un montón de restricciones, el K tiene que ser mayor que el K de Fermi, el K' tiene que ser menor, bueno, no importa, hacen la cuenta. Lo importante de esa cuenta es este resultado. Si uno hace esa cuenta, encuentra ese resultado de ahí, que tiene un montón de numeritos, asumiendo, esto está hecho para un gas de electrones eh, con toda la simetría esférica, es la cuenta más fácil que uno puede hacer. Lo importante es la dependencia. Dice que 1 sobre el tiempo de vida medio va como la energía del estado inicial K menos E de Fermi, o sea, la diferencia de energía con el fundamental, si quieren, con el E de Fermi, al cuadrado. No con el fundamental, con la energía de Fermi. E menos E de Fermi al cuadrado. Fíjense que si el estado inicial está muy cerca de la energía de Fermi, entonces el tiempo de vida diverge. Esto es solo por principio de exclusión. Si el estado inicial está muy pegado a la energía de Fermi, entonces su tiempo de vida diverge y se hace una cuasipartícula. ¿Está bien? Porque la característica que tiene un autoestado es que no evoluciona en el tiempo. Entonces, lo que va a pasar es que si este estado, si esta excitación ocurre a muy baja energía, muy cerquita de la energía de Fermi, entonces su tiempo de vida va a diverger. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? Es Sí, porque, sí. ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Yo puedo hacer la cuenta, pero quiero ver de dónde viene. Es consecuencia directa del principio de conservación. Vos arrancás con un estado K, este blanco que está ahí, y vas a interactuar, vos arrancás con este, y vas a interactuar con un K', ¿está bien? Pero tenés varias restricciones para hacer eso. Primero tenés que conservar la energía, está claro, ¿no? Tenés que conservar la energía, eso no hay nada que decir. Pero aparte, se tiene que cumplir, siempre se tiene que cumplir, que si el E de K, el estado inicial, es mayor que la energía de Fermi, entonces el K' tiene que estar abajo del mar de Fermi y los finales tienen que estar todos arriba del mar de Fermi. ¿Está bien? Eso no te queda otra por principio de exclusión, es lo que está acá. Vos acá arrancás con algo arriba de la energía de Fermi, solo podés interactuar con alguien que está abajo de la energía de Fermi, porque ese es el estado inicial, y en el estado final solo podés salir de la energía de Fermi. No podés ir a un estado acá adentro, porque todo eso está prohibido por el principio de exclusión. Todo eso está cerrado, no podés ir ahí. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés, por conservación de la energía, una cáscara muy finita de posibles estados que pueden hacer scattering con vos. Si vos, el K inicial, está muy pegado al K de Fermi, ¿está bien? De hecho, si uno hace la cuenta esta, bien, supongan que K está justo en K de Fermi. La única manera de que esto valga es que todas las energías sean igual a la energía de Fermi. ¿Sí? Es la única manera de verificarlo. Eso quiere decir que si vos estás justo en la energía de Fermi, no puedes hacer scattering con nadie. La cantidad de estados disponibles es una cáscara, ¿está bien? Que cuando uno hace los límites termodinámicos, eso tiene peso nulo, es medida nula. O sea que esos estados viven infinitamente. Si vos estás un cachito corrido en K, como es un poco más razonable, entonces el Q posible solo te puede llevar muy cerca de la energía de Fermi. ¿Está bien? Vos tenés que conservar la energía. Vos no podés interactuar con un K que esté en el medio acá. Suponete que vos decís, bueno, a ver, no puede ser, profe. Yo agarro un Q que está ahí adentro. ¿Está bien? Un K', perdón, que está ahí adentro. Bueno, ¿cuánto tiene que valer Q? Y Q tiene que ser bastante grande, lo tenés que sacar para afuera. Pero si haces eso, este K con un Q tan grande, se te va muy alto en energía. Y si haces la cuenta, no se te conserva la energía, porque justamente este se hace muy grande, pero el otro que se movió justo hasta acá arriba es chico. No hay manera de que vos agarres un K' de adentro de la esfera de Fermi y puedas hacer la conservación de la energía. No hay manera. Tenés que agarrar dos estados que estén muy pegaditos a la energía de Fermi. Y eso es lo que está en este dibujito que está aquí. ¿Está bien? Lo que vos tenés es la energía de Fermi, que es este límite que está acá, y entonces vos podés, el estado inicial solo puede estar en esta cáscara hasta la línea de rayas, hasta la línea de rayas. Una cáscara muy finita de estados iniciales, y solo puede interactuar con estados que viven en esa cáscara finita, gris clarito, adentro de la energía de Fermi. Con lo cual, tu espacio de fase es súper apretado. Súper apretado. Como tu espacio de fase es tan apretado, solo por conservación y principio de exclusión, solo por eso, hace que el tiempo de vida diverja cuando tu energía está muy cerca de la energía de Fermi. ¿Está bien? Solo por conservación y solo por principio de exclusión. ¿Está bien? O sea, si esto no fueran fermiones, yo podría agarrar un Q chiquitito y un estado que está acá en el medio, lo podría mover un poquito. Pero ahora no puedo hacer eso. No puedo porque el Q tiene que ser tal que me saque de la esfera de Fermi. No hay otra manera, por exclusión. Con lo cual, solo te deja habilitados los estados que están justo por debajo de la energía de Fermi. ¿Se entiende? Es simple conservación y principio de exclusión. Ese hecho, alimentado por el principio de exclusión, hace que tu espacio de fase sea minúsculo. Y por más fuerte que sea Coulomb, y es fuerte Coulomb, es muy fuerte Coulomb, el espacio de fase es tan restringido que si vos tenés estados que viven muy, muy cerca de la superficie de Fermi, su tiempo de vida es larguísimo, porque están protegidos del scattering por el principio de exclusión. ¿Está bien? Entonces, la idea de que vos tengas una excitación de cuasipartículas a baja energía, muy cerca de la energía de Fermi, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque no hay manera que Coulomb lo desarme. Por más que trata de desarmarlo, no puede porque no tiene espacio de fase. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, obviamente eso es a T igual a 0. Cuando tengo temperatura va a haber una nueva escala, que va a ser KT. ¿Está bien? Eso ya lo vimos cuando hicimos el CB, por ejemplo, del gas de electrones libres. Ahora estas cáscaras que están acá van a estar difuminadas. ¿No? Van a estar difuminadas porque tenés estados que suben naturalmente por temperatura. Pero ya sabemos que eso es muy, muy chico. Lo importante es que mete otra escala. ¿Está bien? Y si uno tiene en cuenta esa escala, y puede hacer el mismo análisis, o sea, tengo KBT para arriba, KBT para abajo, entonces tengo una zona de estados que pueden participar del scattering, porque tengo un poquito más de espacio de fase. Con lo cual, el rate de cambio, la tasa de cambio
que es la inversa del tiempo de vida, va a ser proporcional a la energía del estado menos la energía de Fermi, o sea, la energía medida desde la energía de Fermi, al cuadrado, con algún número, más otro número que se puede calcular, pero es irrelevante, por t cuadrado. Entonces, cuando las temperaturas son lo suficientemente bajas, a medida que te acercas a la energía de Fermi, diverge la vida media de las cuasipartículas. Y el concepto se termina de cerrar. ¿Está bien? Entonces, lo que uno tiene es que esa cosa que está ahí tiene sentido. Vos tenés una excitación colectiva de electrones muy interactuantes, que tiene excitaciones, ¿sí? El estado fundamental yo no dije nada, debe ser un lío el estado fundamental, pero a mí lo que me importa es que ese estado fundamental tiene excitaciones, que las puedo pensar como de una partícula o de partícula agujero, y que esas excitaciones, cuando viven muy cerquita de la energía de Fermi, van a tener una vida media muy larga. Con lo cual, eso, cuando vos haces el experimento, ves una partícula. ¿Está bien? Ves una resonancia en la energía. ¿Sí? Esto lo pueden pensar también con el principio de incertidumbre, que acá es como se aplica de verdad. Muchas veces uno escucha en charlas de divulgación, y a veces no en charlas de divulgación, que hay un principio de incertidumbre delta E, delta T. ¿Está bien? Entonces dicen que cuando delta T es muy chico, delta E es muy grande, y entonces se pueden crear partículas de la nada. Lo cual es un disparate, porque la energía se conserva siempre. ¿Está bien? Eso es un argumento heurístico que se usa mucho, que está bien como argumento heurístico, pero que está mal como física. La energía siempre se conserva, las partículas no aparecen de la nada, ¿está bien? Lo que hay es algún cambio, las energías, digamos, pueden transformarse en partículas, pero no es que las partículas aparecen de la nada y se van. Eso es una imagen mental, no pasa eso, ¿está bien? Entonces, esa relación de incertidumbre entre delta E y delta T, que aparece, alguna vez la vieron, por ahí no, por ahí sí, es una relación de Fourier, no es una relación de incertidumbre cuántica, porque no hay un operador tiempo, ¿está bien? Esas relaciones de incertidumbre se dan entre los operadores para que sean una relación de incertidumbre física. Y no hay operador tiempo en cuántica, ¿está bien? El hamiltoniano sí está, pero el operador tiempo no. Nadie lo pudo hacer meter en la teoría. Entonces, la relación delta E, delta T tiene que ver con este tipo de física. Si vos tenés un estado a una energía muy definida, como un autoestado, el delta E es 0, entonces el tiempo de vida de ese autoestado es infinito. Pero en la vida real, muy pocas veces tenés autoestado. Sea porque tenés la física de interacciones, sea porque tu sistema no está aislado y está en contacto con el ambiente, nunca vos medís energías resueltas como una delta. Siempre son, ¿sí? Es como las líneas atómicas que uno mide. Tienen cierto ancho las resonancias de energía, lo que uno mide como partículas, si quieren. Ese ancho tiene que ver con la cantidad de estados reales, de autoestados, que están metidos en la descripción de esa resonancia de energía, de esa cuasipartícula. Cuanto más autoestados tenés, cuanto más colectivo es el modo, más angosto es la energía. Es Fourier puro, ¿está bien? Cuanto más componentes de Fourier tenés, más angosto lo haces. ¿Sí? Entonces, el ancho ese te dice el tiempo de vida que tiene la cuasipartícula. Si ese ancho es muy chiquito, ¿sí? Eso tenés un delta T largo. Porque delta E es chiquitito, entonces delta T es largo. Lo que estamos diciendo acá es que esos estados colectivos de electrones están muy bien definidos en energía, no se puede hacer más grande el ancho de energía porque no podés el scattering, estás restringido en el scattering porque no tenés espacio de fase, y entonces el delta T, donde esa partícula, entre comillas, vive, es lo suficiente como para que uno pueda hacer toda la descripción experimental y teórica del sistema. Y entonces todo lo que hicimos hasta ahora cuando hablábamos de electrones, en realidad no estábamos hablando de electrones, estábamos hablando de un modo colectivo de electrones. Pero esos modos colectivos son tan particulares que viven lo suficiente como para ser considerados partículas, ¿sí? Y no interactúan entre sí casi. O sea, uno puede hacer una descripción de gas diluido libre sin problema. ¿Está bien? ¿Se entendió? Estoy hablando un montón, porque son todos conceptos, digamos. ¿Está bien? La teoría de Fermi, hacerlo con cuentas es medio aburrido, porque es un montón de cosas. Yo algo les voy a mostrar. Si uno hace un experimento,
y mira la densidad de estados, acá hay una función que se llama A de EK, se llama la función espectral, que no es otra cosa que la densidad de estados a cada K fijo. O sea, ustedes tienen las bandas, por ejemplo, se paran en un K dado y hacen la densidad de estados ahí. ¿Está bien? Y lo que uno ve es que cualitativamente lo que va a ver siempre es así. Va a tener un pico coherente de energía, eso es la cuasipartícula, y cuanto más cerca esté esa cuasipartícula de la energía de Fermi, más angosta va a ser. Eso es lo que se ve en los experimentos, ¿no? Obviamente uno lo deduce con teoría también, pero eso es lo que se ve en el experimento. Las cuasipartículas, cuando se empiezan a alejar de la energía de Fermi, las resonancias se hacen más anchas. La densidad de estados se hace más incoherente, se llama. Un fondo incoherente son un montón de estados que están ahí que no pueden armar un modo colectivo. ¿Sí? Está todo mezclado. Decae automáticamente. Típicamente las bandas que están lejos de la energía de Fermi te van a dar una densidad de estados desparramada. Pero, milagrosamente, cerca de la densidad de Fermi, te pueden aparecer estas cuasipartículas, estas densidades de estados muy picudas, que son justamente las cuasipartículas. ¿Está bien? ¿Cuán picuda? Cuanto más cerca de la energía de Fermi, mejor. ¿Sí? Y lo loco es que una vez que tenés las cuasipartículas, como no interactúan, volvés de vuelta, reseteás toda la materia y haces toda la materia de vuelta con Coulomb metido adentro. La pregunta es, ya está, ¿es lo mismo que un electrón, esa cuasipartícula? ¿No toca nada de la física del electrón? Digo, yo sé que no va a tocar las cosas que están protegidas por simetrías o por conservaciones. La carga va a seguir siendo la misma. Voy a tener, ojo, de vuelta. Esto es solo porque no hubo transiciones de fase. ¿Sí? Los pares de Cooper que hay en superconductividad tienen carga 2C. O sea, todas estas cosas que yo estoy diciendo es el caso normal para la materia condensada. Es el metal que se porta bien, que no hizo ninguna transición de fase ni nada por el estilo. Entonces yo, en ese caso, puedo pensar que la partícula libre es una cuasipartícula y hacer todo lo que hice hasta ahora. ¿Está bien? Pero ojo, sin transiciones de fase. No, esto no se mantiene siempre. Lo loco es que funciona tan bien en tantos casos que se ha hecho del mote de normal. Porque la gente clasifica los materiales en fermiliquid y no fermiliquid. O sea, es tan vasta esta idea, fue tan exitosa, que básicamente la gente desespera por encontrar estados normales que no sean líquidos de Fermi. ¿No? Porque hay como física más entretenida. Esto está tan entendido y es tan cuadradito que la gente busca los casos donde falla. ¿Está bien? ¿Qué es lo que afecta? Bueno, para entender un poco qué es lo que va a afectar, hay que hacer un breve repaso, no es mi interés hacer todas las deducciones y demás, de la teoría fenomenológica que armó Landau de esto. Entonces, Landau se avivó de que si yo tengo mi sistema sin interacciones, yo puedo describir la energía de estas excitaciones simplemente contando. Puedo decir, bueno, el n de k es el n de k real, n de k0 es en equilibrio, o sea, de la energía de Fermi todo para abajo. Y entonces, mirando cómo van cambiando esos n, yo puedo ver cuando tengo una excitación. ¿Está bien? ¿Por qué? Yo arranco con el mar de Fermi, saco una partícula, entonces tengo un n de k nuevo acá arriba, que antes era 0, ahora vale 1, y acá abajo, donde valía 1, ahora vale 0, y entonces viendo cómo van variando las ocupaciones, puedo definir el estado de excitación. Y el costo energético de esa excitación también es sencillo, porque es simplemente la energía esa que voy a ocupar multiplicado por el delta n. ¿Sí? O sea, esto es como la energía menos la energía del fundamental. Y eso es una funcional muy sencilla del delta n. Entonces, lo que dijo Landau es, bueno, extendamos esta idea. Supongamos que existe una funcional, que yo estoy haciendo energía porque esté cero, si no será la energía libre, no hay ningún problema conceptual en eso. Para el caso interactuante, dentro del marco de que están conectados adiabáticamente. Entonces, si lo mismo es válido para las cuasipartículas, Landau propuso, a lo Landau, que la energía del estado con interacciones tenía esa forma a orden delta n cuadrado. ¿Está bien?
Entonces, lo que tenés es E0, que es la energía del fundamental, más las energías de las excitaciones, que es este término que está acá, esas son las energías de esas excitaciones, más un término de interacción, de acoplamiento entre las excitaciones. ¿Sí? O sea, son casi libres. Tienen ahí estos términos de estas constantes de acoplamiento entre ellos. Ok, con esa energía, o promoviendo esto a energía libre, ¿no? Simplemente restando mu por n, uno puede hacer mecánica estadística. O sea, una vez que vos tenés esto, puedes hacer mecánica estadística. Y podés sacar un montón de observables experimentales a través de esta teoría fenomenológica. Claro, tiene un problema, es bien fenomenológica. E de K no sé qué es, y las F no las conozco. Entonces lo que hizo Landau es encontrar alguna manera de vincular estas cosas de su funcional con los experimentos, o en desarrollos subsecuentes, la teoría microscópica le dio valores a esos parámetros. Pero Landau lo hizo antes de que hubiera teoría microscópica. ¿Está bien? Entonces esos F y esos C no sabes cuánto valen. Si uno deriva esa energía, ¿sí? Si uno hace la derivada funcional de esa energía que está acá, respecto de los delta n, encuentra la primera expresión, que es la relación de dispersión que van a tener esas cuasipartículas. El sistema interactuante va a tener esa relación de dispersión. Esa relación de dispersión va a incluir la relación de dispersión de los fermiones libres más ese término que está ahí, lineal en los deltas. ¿Está bien? Entonces, eso que está ahí me va a decir cómo encontrar la relación de dispersión. Entonces, si yo puedo resolver esta funcional, si de alguna manera en los experimentos yo obtengo quiénes son esas E y quién es este F, puedo saber la relación de dispersión con interacciones prendidas. Ok, los F pueden ser súper complicados. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo que se hace habitualmente. Vamos a suponer que, como todo esto, estos K van a estar todos pegaditos a la energía de Fermi, vamos a ignorar que puedan depender del módulo del K. ¿Está bien? Vamos a suponer que están todos tan cerca que voy a poner K de Fermi en todos lados, pero sí dependen del ángulo que forman K y K'. Entonces, esto se aproxima de esta manera. Se dice que hay simetría esférica, ¿sí? Uno aproxima eso. Esto es medio anecdótico. No quiero que lo sepan de memoria, nada por el estilo. Es solo para que vean cómo se va construyendo la teoría. Se puede hacer súper complicada poniendo F súper generales, o por lo menos empezar con el metal con todas las simetrías y empezar así. Uno dice eso, entonces ese F. El épsilon moño es la relación de dispersión, pero con las interacciones. Eso es el épsilon moño. El épsilon sin nada, es el épsilon, ¿sí? Libre, entre comillas. Ese va a ser un parámetro en realidad. ¿Está bien? Vos lo tenés que determinar, ese épsilon que está ahí. Entonces el épsilon moño te va a dar la relación de dispersión de verdad. La relación de dispersión de verdad va a ser esas energías tipo una partícula efectivas más los corrimientos. ¿Bien? Pero por supuesto, no conoces E y no conoces F todavía, ¿no? Esto es como lo fue pensando Landau. Entonces la primera simplificación que hizo Landau es decir, bueno, no, vamos a hacer esto con simetría esférica. Olvidémonos de que depende del K, porque los K viven muy pegados a la energía de Fermi, y solo importa el ángulo entre K y K'. Y entonces lo que se hace es tratar de construir la teoría en función de unos parámetros que sean fáciles de medir. Entonces lo que se hace es, como tengo que cubrir una esfera con los F, escribo los Fs como productos de polinomio de Lagrange, de Legendre, perdón, y escribo la parte simétrica y la parte antisimétrica separadas, ¿no? O sea, la dependencia en spin la escribo como la parte simétrica y la parte antisimétrica. Y perdón estos pasos descolgados, pero es solamente cómo la gente define los parámetros finalmente. Defino una densidad de estado en el nivel de Fermi, así,
introduciendo acá algo que me va a corregir. O sea, pienso que son fermiones independientes las cuasipartículas, pero la masa es una masa nueva, una masa efectiva. Uso simplemente la relación común de fermiones libres, pero dejo lugar para que sean diferentes a un electrón libre, las cuasipartículas, con esa M estrella, que ahora la metí así de galerazo, ¿está bien? Para seguir avanzando. Pero después voy a ver cómo está relacionada con los parámetros reales de la teoría. Y una vez que hago eso, ahora sí, defino. Metí la masa efectiva y se define, acá hay varias convenciones, pero en general se definen los parámetros de Landau como la densidad de estados en el nivel de Fermi por esos F que forman los coeficientes de los polinomios de Legendre. ¿Está bien? No importa lo de Legendre, lo que importa es que son los términos de acoplamiento entre las cuasipartículas. Y por conveniencia, te conviene multiplicarlos por la densidad de estados en el nivel de Fermi, que la obtenés suponiendo la relación de dispersión libre, solo que la masa no es la masa del electrón, es la masa renormalizada. Con eso, en lugar, ya ahí preparado, uno empieza a hacer mecánica estadística. Acá yo voy a saltear y voy a ir a los resultados, ¿está bien? Al que le interese la teoría de líquidos de Fermi, hay un montón de bibliografía. Yo les puedo poner eso para leer si tiene alguno interesado. Es un poco arduo, pero es interesante, los resultados son muy lindos. Entonces, por ejemplo, si yo calculo el calor específico, con esa funcional, me queda lineal en T, igual que cuando lo hice con el electrón libre. Igual, igual, igual. Solo que el gamma, la constante de proporcionalidad, ahora, como la densidad de estados en el nivel de Fermi tiene metida la masa efectiva, ese gamma va a ser distinto que el gamma que uno espera si fueran electrones libres. ¿Por qué? Porque tengo una M que no es la M del electrón. Y de hecho, midiendo el calor específico, uno puede encontrar cuánto vale la masa efectiva del metal en particular que estaban viendo. De hecho, en el problema del helio 3, uno de los problemas que tenían es que cuando calculaban el CB, daba como uno esperaba para fermiones libres, pero la pendiente era diferente. Bueno, esa pendiente era justamente la masa efectiva que adquirían esos fermiones. Estas fueron todas las ideas de Landau. Yo voy a tener cantidades que no cambian por conservación, la carga, el momento, son todas etiquetas, números cuánticos que puedo seguir usando. El spin, pero todo el resto se va a renormalizar. Todo el resto va a cambiar porque las interacciones van a quedar metidas ahí adentro. ¿Sí? Lo primero que te cambia es la constante del CD. No cambia la naturaleza, el CD sigue siendo lineal, como aprendimos cuando hicimos electrón libre. Solo que ahora la pendiente es diferente y tiene que ver con la masa efectiva que tiene el electrón. Ojo, nosotros ya hablamos de masa efectiva, ¿se acuerdan? Pero lo hablamos en el contexto de electrones de Bloch. Esa masa efectiva del electrón de Bloch es la renormalización de la masa del electrón ahora, porque interactúa con la red. Entonces, cuando la inercia que tiene ese electrón es mayor, porque cuando vos lo movés por la red, bueno, se siente atraído por los iones. Esta masa efectiva es lo mismo, solo que en vez de ser el electrón moviéndose en los iones, es el electrón moviéndose entre los otros electrones. Y como los otros electrones lo repelen y la interacción es fuerte, la inercia que va a adquirir es mayor en general. Es mayor que la de un electrón que está libre. ¿Está bien? Entonces, la masa efectiva es un concepto más general que cuando lo vimos en el contexto de electrones de Bloch. Es las renormalizaciones que ocurren en la inercia de la partícula porque interactúa con todo el resto de las partículas. Entonces, estas cuasipartículas no van a tener la misma masa que un electrón libre. Va a estar renormalizada. Cuán renormalizada te va a decir cuán importante o cuán serio es el rol de las interacciones en el material que estés mirando. Uno puede medir la compresibilidad, otro hecho que se mide mucho experimentalmente. La compresibilidad, obviamente, de un material tiene que ver con la repulsión entre los iones, pero los electrones también participan de la compresibilidad, básicamente por el principio de exclusión, no los puedes meter a todos en el mismo estado. Y esa compresibilidad se escribe, si uno hace las cuentas, renormalizada. La 0 es la de electrón libre, que es un número muy sencillo, y ahora va a estar dividido por el primero de los parámetros de Fermi. Entonces, si uno mide la compresibilidad,
uno puede despejar el F0 simétrico. ¿Está bien? Ese es el primero. Uno puede hacer lo mismo con la respuesta magnética. Lo que va a pasar es que el factor giromagnético no va a ser más 2 como era antes. Fíjense que va a estar renormalizado por el F0 antisimétrico. Si uno, los que estén haciendo estructura 2, saben que si uno tiene en cuenta, va más allá del electromagnetismo clásico, el factor giromagnético también se corrige por interacciones a nivel subatómico. O sea, todos los parámetros de la red, todos los parámetros de la descripción se van renormalizando por interacciones, ¿no? En nuestro caso, se renormaliza solo por los otros electrones que están ahí. Y la susceptibilidad magnética arrastra ese factor giromagnético y de vuelta. Era una constante antes, era la susceptibilidad que tuvimos que hacer, la de Pauli. Ahora va a estar renormalizada por ese término FA0 y porque la densidad de estados tiene M estrella también, porque la masa está renormalizada. Por último, vemos que esa masa que yo metí medio a mano, en realidad es otro de los parámetros de Landau. Es otro de los parámetros de Landau. Eso se ve comparando, haciendo un cálculo de la corriente que llevan estas cuasipartículas y apelando a invariancia de Galileo. O sea, lo que digo es, si yo tengo todos mis cuasipartículas y los muevo en un momento Q, y hago la cuenta, y después repito la cuenta, pero en un sistema de referencia que se mueve con momento Q, con velocidad Q sobre M si quieren, si hago eso me tiene que dar igual, y haciendo esa igualdad llegan a una relación para la masa efectiva. Entonces la masa efectiva se puede escribir en función de otro de los parámetros de Landau. O sea que la teoría cierra. Si yo defino todos estos parámetros, tengo la teoría efectiva de Landau. Y esto es lo que miden los experimentales y lo que los teóricos tratan de obtener de teoría microscópica. Y esto construye un puente entre lo que se mide y lo que se puede calcular. Entonces, ¿qué renormalizaciones hay? Bueno, se renormaliza la constante gamma del calor específico. El calor específico que vos medís es diferente. La compresibilidad es diferente. La masa es diferente. Y la susceptibilidad magnética es diferente. Y si prestan atención, me da más info, porque a priori esas cosas me dicen que puede haber posible inestabilidad. Si los F se hacen -1, me va a estar hablando de que está llegando a algún tipo de transición de fase. ¿Está bien? Donde la teoría va a fallar, te va a dar divergencia. ¿Está bien? Y de hecho, por ejemplo, para el caso magnético, eso te da la magnetización de Stoner. Cuando uno se acerca al ferro de Stoner que vimos en la clase pasada, el F0A se acerca a -1. ¿Está bien? Entonces, incluso la teoría te dice a sí mismo, cuando falla, te está diciendo, ojo, que puede haber alguna transición y ya la teoría no sirve más. ¿Está bien? Entonces, como cosa general, lo que yo tengo es números cuánticos que siguen válidos, estados que se pueden corresponder uno a uno entre el estado libre y el estado interactuante, y en el estado interactuante, por más que mantengo las formas de la cosa libre, están renormalizadas las cosas que los parámetros que mido. En particular la masa, la susceptibilidad, la respuesta magnética, todo eso está renormalizado. Cuando Landau presentó esto, el éxito fue total, total, ¿está bien? Y cuán bien se comporta es increíble realmente, porque a partir de ahí es... ¿esto es estructura 2? No entendí ahí. Usted dijo algo sobre los que estén haciendo estructura 2, pero Ah, perdón, estructura 4. En estructura 4 se ve lo del factor giromagnético. yo decía, estamos dando por sentado que los presentes estamos haciendo estructura 2. Está bien, está bien. Qué mareo. No, no, claro, dije mal. Estructura 4, gracias. Claro, en estructura 4 se ve ese cálculo. Es QED.
Bueno, entonces lo que sucede es estas renormalizaciones. Es una de las posibilidades de las interacciones. Es la más suave y también asombrosa, en el sentido de que uno ve una física completamente análoga al sistema sin interacciones, salvo las renormalizaciones de sus parámetros. Entonces, ¿cuán válido es esto? Bueno, es asombroso el éxito que tiene esto. Ya les digo, la gente habla de sistemas normales, que son los líquidos de Fermi, y los no líquidos de Fermi. O sea, cuando vos tenés un sistema normal es antes de una transición rara. Si vos tenés un metal al cual la respuesta no es como un líquido de Fermi, están todos desesperados los teóricos tratando de entenderlo y los experimentales tratando de medir todos los detalles. ¿Está bien? Si mirás un CV que no es lineal, o sea, cualquier cosa que se aleje de esa descripción normal, causa gran interés. Causa mucho interés aparte porque en sistemas muy complicados, como por ejemplo la superconductividad de alta temperatura crítica, hay gente que dice que el estado normal, antes de la transición, es un líquido de Fermi, y hay gente que dice que no. Entonces, por ahí la superconductividad tiene que ver con ese estado no líquido de Fermi que se da antes. Entonces, bueno, hay mucho trabajo teórico sobre esto. Pero lo importante es que esto es una referencia, es sumamente importante. Y los ejemplos más lindos son el helio 3 en su momento, y por ejemplo, hay materiales donde hay tierras raras o metales de transición que se llaman fermiones pesados, donde la renormalización se hacen enormes. O sea, en fermiones pesados las masas efectivas que tienen los electrones es del orden de 100 hasta 1000. O sea, las interacciones ahí son fortísimas, tienen que ver con orbitales sumamente localizados, entonces los electrones que están en la banda de conducción, que van ahí felices, se encuentran con electrones sumamente localizados, y cuando caen en esos orbitales localizados, la interacción es sumamente fuerte y da esas masas tan terribles, ¿está bien? Masas efectivas gigantescas. Y así todo, la teoría sigue en pie, sigue siendo una buena descripción. Módulo las transiciones metal aislador que se puedan dar, ¿está bien? Entonces, esta teoría, más que teoría, esta idea se ha convertido en central en materia condensada. Entonces, cuando ustedes hacen toda estructura 2, lo que están haciendo cuando dicen electrón, en realidad es cuasipartícula. ¿Está bien? Y esa descripción independiente toma sentido. ¿Está? Bueno, creo que nada más por acá. Bueno, ¿alguna consulta ahora? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? Si no, cerramos la grabación y charlamos nosotros. Decime. Bueno, espera que